Luis, Adriana y Ludwig, nuevamente, por favor, pongan su apellido paterno, materno y nombre, porque recién está grabando. Faltan 5 registrar nombres. Bien, ahora vamos a ver el tema 4, que es la evaluación de instalaciones y servicios turísticos en su primera parte. Nosotros debemos establecer dentro de la proyección que se va a tener, y en este caso dentro del análisis del diagnóstico, habíamos dicho que debemos necesariamente establecer eh, un diagnóstico, y este diagnóstico también debe incorporar las necesidades que a futuro se requieran. Estas necesidades que se requieren a futuro, lógicamente que van a partir de las proyecciones. Estas proyecciones tendrán que establecerse en base, uno, al análisis histórico que se tiene en relación al arribo de turistas. Histórico decimos cuando podemos trabajar, por ejemplo, un quinquenio atrás, 5 años atrás. Entonces, el quinto año atrás, el cuarto año atrás, el tercer año atrás, el segundo año atrás y el primer año atrás. Luego, se saca un promedio, una media, y se dirá, eh, el análisis histórico ha determinado que tenemos 10,000 turistas que ingresaron en el año, un término medio, una media aritmética. Entonces, por año significa tanto, y esa media de los 5 años en un año significa estas cifras, y eso a su vez establecerá, eh, habrá que ver la temporada alta y la temporada baja. Entonces, ese análisis histórico es sin que exista el plan de desarrollo turístico, sin la existencia del plan. Existiendo el plan, entonces, lógicamente que va a eh, establecerse, es decir,
¿Qué es lo que dice el estudio de mercados que ha elaborado el plan? Es decir, esa investigación de mercados. ¿Cuántos turistas ejecutando el plan se prevé que van a ingresar? Es decir, habiendo identificado en ese diagnóstico las debilidades que tiene el producto turístico, y una vez que esas debilidades hayan sido, en este caso, solucionadas, ¿cuántos turistas se prevén en los próximos 5 años y en los próximos 10 años que ingresen habiendo mejorado, y de acuerdo al diagnóstico, habiendo mejorado los productos turísticos, los atractivos turísticos puestos en valor, etcétera? Entonces, ese análisis de esa investigación que se realiza de la demanda turística necesariamente tiene que estar reflejada en la demanda de camas. Es decir, si con la investigación de mercados que se elabora dentro del plan se establece de que cada año en la temporada alta, ponemos el ejemplo del Chapare, se va a requerir un adicional de 100 camas, entonces significa que tenemos que proceder a buscar, a concientizar con el plan la inversión privada para la construcción de esas 100 camas adicionales que se requieren una vez que se ejecute el plan. Por eso, de que la investigación de mercado, en este caso viendo la demanda, ¿qué tipo de producto turístico pide la demanda? ¿Qué características tiene esa demanda? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿En qué época quiere viajar? ¿Qué servicios quiere utilizar? ¿Qué categoría de establecimientos de hospedaje? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué actividades recreativas deseas realizar en el atractivo? Y es por eso que nosotros llamamos, ¡ay, bienvenido Álvaro, qué bien! Que nosotros llamamos perfil del consumidor turista. Es decir, tenemos que conocer el perfil de ese potencial turista, porque los datos que arrojen esa investigación de mercados de la demanda nos determinará justamente ese perfil del consumidor turista. ¿Qué es lo que pide el turista? Y según lo que pida el turista, nosotros vamos a adecuar nuestra oferta y en este caso, por ejemplo, en la demanda de camas. Poníamos el ejemplo de que en el Chapare, en Villa Chunar, en el Chapare, se requieren 100 camas más. Entonces, tenemos que ya terminado, concluido el plan, socializado el plan de desarrollo turístico, reunir también nuevamente a los sectores gremiales, cámara hotelera, restauranteros, guías, operadores de turismo, etcétera. Es decir, el plan ha establecido de que se requieren 100 camas más en el Chapare. Y el plan se va a ejecutar. Entonces nosotros aseguramos la inversión que tenga el sector privado en 1, 2 o 3 hoteles con esas 100 camas más. Ahí está justamente la seriedad y la solvencia con la cual se elabora el plan. Es decir, que la investigación de mercados dentro del diagnóstico que se elabora dentro del plan, no, esa información no puede estar cocinada. Y cuando nosotros decimos esa información no puede estar cocinada, nos estamos refiriendo a que esa información no puede ser fraudulenta, no puede ser inventada, sino
que realmente tiene que responder a ese estudio de lo que pide la demanda turística. Si la investigación va a estar bajo esas características, lógicamente que la demanda de camas va a estar consolidada porque se va a asegurar a los inversionistas. Imagínense 100 camas, por lo menos el costo por habitación dentro de los estándares de construcción debe estar a unos $3,000 un estándar por habitación. Entonces, eso significa que se van a requerir, en promedios estamos hablando, ¿no? Promedios, en estándares internacionales, que vamos a requerir $300,000 para la construcción de esas 100 habitaciones con más sus áreas sociales, con más sus áreas de comunes, etc. Entonces necesitamos ese tipo de inversionistas. Esta demanda de camas, viendo siempre el mercado, va a establecer la infraestructura, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué características de infraestructura vamos a tener? El equipamiento. Es decir, todos los hoteles requieren equipamiento. Y hoy en día los hoteles ya no es como tiempos atrás. Es decir, por más de que los establecimientos de hospedaje sean pequeños, Iván Arauz, ¿qué está haciendo dando tantas vueltas? ¿Dónde está? Decíamos que los establecimientos, por más pequeños que sean estos, las habitaciones van a tener que tener baños privados. Es decir, hace tiempo, hace unos 20 años atrás, era un plus más de la hotelería ofertar sus habitaciones con baños privados, porque antes la mayor parte de los establecimientos pequeños, los hoteleros, ofrecían con baños comunitarios, compartidos, comunes. Hoy no. Hasta un hostal de 2 estrellas tiene su baño privado. Eso significa de que como la demanda ha ido siendo mucho más selectiva y requiere mayor tipo de servicios. Hoy en día hasta un establecimiento pequeñito, y les hablo de establecimientos pequeños, provinciales, en el caso de Camiri, por ejemplo, el Hotel Premier, un hotel que debe tener 30 habitaciones. Las habitaciones son las habitaciones simples, la cama no es king ni king size, es una camita de una plaza. Sus muebles totalmente precarios. Tiene una mesa de noche, tiene un colgador para poner la ropa y una mesita pequeña. Pero sí tiene un televisor y tiene servicio de cable. Establecimientos tan pequeños, es decir, hoy en día necesitan de ese equipamiento y de ese mobiliario, que antes solamente se podía ver en establecimientos en hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas. No. Ahora está en hostalitos de 1 estrella, de 2 estrellas, tienen Wi-Fi, tienen televisores en cada habitación, tienen televisión por cable. Hasta los hotelitos más chicos, en los climas más cálidos, tienen aire acondicionado, porque antes tenían ventiladoras de aspas, hoy tienen aire acondicionado. Y una habitación les cuesta entre $10 a $15 la noche. Aun cuando sus mueblecitos sean totalmente precarios, o rústicos, o muy sencillos. Pero las instalaciones están acorde a lo que pide la demanda. Entonces es fundamental cuando se elabore esa proyección de la demanda de camas, ¿no?, ver las características de la infraestructura, es decir,
Las habitaciones ya no pueden ser tan pequeñas, por más que las habitaciones sean simples. Lo que ahora se ve desde el punto de vista de la infraestructura y del diseño de la infraestructura hotelera es de que a veces una habitación matrimonial se la vende como simple o se la vende como habitación matrimonial. Y en ese caso tiene una cama king o una cama king size. Es una cama de 2 plazas o de 2 plazas y media. Una habitación simple tiene cama de 2 plazas. Ya no es como era antes una camita de 1 plaza, de plaza y media, espacios muy chiquititos, no. Entonces, y eso es porque va evolucionando la demanda y las exigencias de la demanda cada vez son mayores. Entonces, es en relación a infraestructura, equipamiento, mobiliario y servicios. Es fundamental de que por más que sean establecimientos pequeños, como decíamos, son requisitos mínimos. Habitaciones con baño privado, habitaciones con televisión, televisión por cable y con acceso a Wi-Fi. Mínimamente. Ahora, si los establecimientos ya son de una categoría mayor, un hotel de 4 estrellas, de 3, de 4, de 5 estrellas, ya tendrán otros servicios. Tendrán salones, tendrán el área recreativa para hacer ejercicios, tendrán una alberca, una piscina, tendrán un sauna. Es decir, ahí entra la parte de servicios. Pero eso es complementario. Entonces, cuando nosotros hagamos la evaluación de las instalaciones y de los servicios, necesariamente tenemos que mirar el mercado. Y dentro del mercado tenemos que mirar la demanda. No solamente ver la oferta, tenemos que mirar qué quiere el turista, qué tipo de instalaciones, qué tipo de servicios. Y bajo esas características, recién mandar a elaborar los planos de la infraestructura. En segunda parte ya vendrá el diseño arquitectónico. Y esa parte ya vemos en plan 2. El equipamiento, es decir, cómo deben estar equipados las habitaciones, las áreas sociales, los comedores, los restaurantes, habrán desayunadores, el mobiliario. ¿Qué tipo de mobiliario se requerirá? Y los servicios. El segundo elemento son los viajes y circuitos, que también tenemos nosotros que evaluarlos. Y los viajes y circuitos tenemos que evaluarlos de acuerdo a la proyección de las necesidades de alojamiento. Es decir, ¿cómo están vendiendo las operadoras de turismo receptivo hoy en día sus programas de turismo nacional? Es decir, ¿qué venden? Si nos preguntamos el caso Cochabamba, ¿qué venden como Cochabamba? ¿Un City Tours? ¿Venderán una visita al Valle Alto? ¿Venderán una visita al Valle Central y Valle Bajo? ¿Venderán el Chapare? No sabemos. Entonces tenemos que hacer también una evaluación de los viajes y los circuitos, partiendo principalmente de los operadores de turismo u organizadores de viajes. Pues operadores de turismo, operadores receptivos de turismo, etcétera. Empresas de viajes, agencias de viajes, cualquiera que fuese el nombre, porque esa denominación de la empresa está regulada por la normativa de nuestro país. Hay un reglamento de empresas de viajes. Ahí están todas las categorías de empresas de viajes. Entonces, tenemos que trabajar con ellos y decirles cómo venden actualmente su producto, qué es lo que venden y cómo venden. Y cuál es la afluencia que tienen ellos de turistas. Ahora, ¿cómo logran captar a sus turistas? ¿Será solamente por redes sociales?
¿O será que se van a las ferias internacionales de turismo, a las ferias mundiales de turismo? ¿O trabajarán con tour operadores, los grandes tour operators que se llaman, que están en Europa o en Estados Unidos, en Norteamérica, que son los países emisores de turistas? Es decir, no sabemos esa información. Y esa información tenemos que elevarla dentro de la evaluación de las instalaciones y los servicios turísticos. Es decir, operadoras de turismo. ¿Cómo operan sus programas? ¿Cómo organizan sus viajes? Hay empresas de alquiler de vehículos que también las llamamos los rentacars. ¿Qué servicios ofrecen los rentacars? ¿Cuánto cobran por sus servicios? Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes alquilan un carro en Virginia y se van hasta Washington, estamos recorriendo casi de oeste a este, entonces pagarán el kilometraje, etcétera, pero no tienen que, lo pueden entregar directamente y devolverlo en Washington al carro. Y no les van a cobrar un costo adicional porque el carro ha recorrido 5,000 kilómetros, ¿no? Y el carro debería regresar vacío otra vez hasta el lugar donde fue alquilado. No. Como esas empresas son tan grandes, seguramente que ese vehículo que ha salido desde Virginia hasta Washington va a ser alquilado con otro grupo de turistas desde Washington hasta Virginia. Entonces, no nos ponen un costo adicional para la devolución del carro. Pero en cambio, eso no ocurre en Bolivia. Si ustedes alquilan un carro en Cochabamba y se van a Santa Cruz en un rentacar, ese carro de Santa Cruz tiene que ser devuelto otra vez a la empresa de rentacar que está en Cochabamba. Y tendrá que venir un chofer trayendo ese carro. Entonces, ahí te aumentan un costo adicional. Entonces, esa parte también en el alquiler de vehículos hay que irla identificando y viendo cómo son los rentacars, cómo funciona, cuánto cobran, porque generalmente un rentacar te cobra por kilómetros recorrido un monto de dinero. Y creo que es $1 o $1.50 por kilómetros recorrido. Y aparte por día creo que son $50. Y en este caso el cliente se pone la gasolina. Entonces, desde Cochabamba hasta Santa Cruz son alrededor de 400 kilómetros. Si te cobran $1 por kilómetro recorrido, ahí tienes que pagar $400. Aparte de los $50 o $100 que es el día. Son $500 que te costaría más o menos ir a alquilar un carro. Y si estás en Santa Cruz y de Santa Cruz te vas, que tienes ya tu vuelo que irte a Sao Paulo, tienes que pagar un monto adicional para que ese vehículo, ese carro, sea devuelto nuevamente a Cochabamba. Entonces, hay que ver cómo son esas formas de operación. Y esas nosotros llamamos la gestión de la operación receptiva. Es decir, cómo se desarrolla aquello, cómo se está haciendo. Y lógicamente, hay que ver también, cuando nosotros hagamos las proyecciones de las necesidades de las necesidades de alojamiento y otros servicios, tenemos que ver también, si va a haber mayores turistas. Estos turistas que ingresarán a Bolivia, si estamos diciendo que a Cochabamba a Chapare van a ingresar 100 turistas más de los habituales, ¿esos turistas ingresarán en sus propios vehículos? ¿O desde Cochabamba hasta Villa Tunari, Chapare, se trasladarán en transporte público? ¿O alquilarán rentacars, empresas de vehículos? No sabemos. Es una incógnita grande para nosotros. En ese caso, para eso justamente nos sirve la investigación de mercados. Y para eso nos sirve conocer el perfil del consumidor turista. ¿Qué quiere? ¿Cuánto está dispuesto a gastar? ¿Qué servicios requiere? ¿En qué se quiere trasladar? Etcétera. Si nos imaginamos de que la mayor parte de los visitantes, de los turistas que van al Chapare, son
turistas locales, es decir, cochabambinos que van a visitar el Chapare en la temporada de vacaciones o de fin de semana, o turistas bolivianos, en este caso pueden ser paseños que se van al Chapare. Ahora hay que averiguar indagar si esos turistas van con movilidad propia. Pongamos el caso. Son turistas que vienen nacionales que se vienen con sus propios vehículos. El panorama en la planificación ya me cambia, porque ya tengo que ir pensando en parqueos. Es decir, que las instalaciones tienen que tener áreas de parqueo. Los hoteles tienen que tener áreas de parqueo. Entonces, siempre hay que mirar al consumidor turista. Lo mismo ocurre con comidas y bebidas. Hay que ver los restaurantes, las fondas, las plazas de comidas, qué tipo de menú son, cuáles son los precios, las características de la comida. Se tiene que evaluar la calidad de la comida, la variedad de esta, la higiene con la cual se preparan los alimentos y las instalaciones de los restaurantes. Es decir, tienen mesas, tienen sillas o tienen directamente barras o es una plaza de comidas. No sabemos. Entonces tenemos que evaluar. Vamos a hacer esa evaluación de las instalaciones y tenemos que, si vamos a proyectar, sabemos que van a haber 100 turistas más, entonces hay que ver y prever también que se van a requerir nuevos restaurantes. Información turística. Es decir, esta información turística va a ser física y digital. Y decíamos, la física son los trípticos, los pegables, etc. Y hoy en día también hay mucha información digital. Esta información es proporcionada por los entes oficiales de turismo, llámese Viceministerio de Turismo, Dirección Departamental de Turismo, Dirección Municipal de Turismo. Ahora hay que ver el acceso a la información y el contenido de esta. Nos damos cuenta de que inclusive hay personas individuales que no forman parte de ninguna institución pública, como el caso, por ejemplo, de Luisito, el muchacho ese que llegó de México. Luisito se conoce todo el mundo y conoce y oferta más que los entes oficiales de muchos países. Esa ha sido la experiencia que hemos tenido en Bolivia. Él ha ofertado Bolivia con sus videos y sus cosas, más de lo que oferta el Viceministerio de Turismo. Si hoy en día lo fundamental es vender las imágenes, esas ilusiones, en base a videos, a YouTube, ¿por qué no elaboran los entes oficiales YouTube y que tengan las características necesarias? Tiendas y servicios personales, es decir, hay que evaluar las casas de cambio, acceso a ellas, ubicación, la normativa. Por ejemplo, en México, en los bancos solamente te permiten cambiar hasta $300 por día. En cambio, en las casas de cambios no. Pero tiene que haber una normativa que oriente a los turistas cuando arriben al país. Seguridad pública, es decir, la policía turística. Y decíamos, necesitamos de una policía turística en los lugares, en los países donde hay mayor inseguridad para los turistas, tiene que haber una policía turística. Es decir, que vaya viendo, precautelando, cuidando a los turistas. Y ese es el caso, por ejemplo, del Perú. En el Cusco, nosotros sin darnos cuenta, estamos viendo los atractivos, las cosas, pero detrás de nosotros hay siempre un policía, varón o mujer. Y todos están ahí, los policías diseminados. Pero es policía turística que está resguardando a los turistas, al turista y a sus pertenencias. Y lógicamente que tienen que haber medidas de seguridad en las instalaciones turísticas. Facilitación de entrada y salida. Es decir, los procedimientos aduaneros, migratorios. ¿Cómo son estos procedimientos aduaneros? A veces son demasiado tediosos, decimos. A veces se requieren horas para estar en migración. Entrar y salir del país. La extensión de los visados, decíamos. Las instalaciones de migración, ¿tendrán baños higiénicos? ¿No tendrán baños higiénicos? ¿Cómo serán estos baños higiénicos? Los servicios adicionales
a las entradas y las salidas. ¿Preguntas? Álvaro, pregunte algo. Jenny, pregunte. ¿Hay preguntas? No, ¿Preguntas? dice. Nada. Perfectamente, entonces vayan estudiando, vayan repasando. Ah, y una consulta más. Me van a hacer llegar al grupo de WhatsApp, por favor, y hemos organizado nosotros los grupos por provincia. Entonces, por favor, me ponen en el WhatsApp provincia Quillacollo y el nombre de los que componen. Yo voy a cotejar con los papelitos que recogí cuando estuvimos en las clases presenciales. Por favor, para el transcurso de la próxima semana, hasta el día miércoles, me hacen llegar esa información. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está bien, lice. Perfecto, Sí. gracias. Muy bien. Todo bien, Hasta listo. luego, que les vaya bien.